Vamos a ver cuáles son estos comandos útiles de Git y de entre los cuales el primer comando que vamos a revisar es el comando status. Este comando ya lo hemos venido utilizando en alguno de los ejercicios que hemos desarrollado a lo largo de las clases. Pero en esta ocasión vamos a profundizar un poco más dentro de este comando y cómo funciona. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a nuestro proyecto que habíamos creado en la clase pasada. Si ustedes se recuerdan, habíamos creado una carpeta que se llama Mi Proyecto y habíamos agregado un archivo. Y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.html. Aquí vamos a escribir el snippet html 2.5 y presionamos tab y nos va a generar la estructura básica de un archivo HTML de un sitio web. Aquí vamos a poner de título curso Git y aquí vamos a generar un par de etiquetas. Por ejemplo, una etiqueta de título 1, curso profesional de Git. Vamos a generar un párrafo, comando status. Vamos a generar un subtítulo también. Vamos a ubicar aquí comandos útiles y vamos a guardar. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es agregar directamente aquí un nuevo archivo. Recordemos que el repositorio local que nosotros creamos está configurado dentro de Git. Entonces Git reconoce ese repositorio local y dentro de ese repositorio solo teníamos el archivo main con estas dos líneas de código. Ahora acabamos de crear un nuevo archivo que se llama index.html. Este es un nuevo archivo. Y al ser un nuevo archivo, pues obviamente tiene ciertas modificaciones. Como dato adicional, les quiero mencionar que Git está integrado dentro del editor de código Visual Studio Code. Y aquí ustedes van a poder observar algunas acciones que genera este editor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos de este color blanco en los nombres de los archivos, quiere decir que este archivo de aquí está dentro de un repositorio de Git, pero que no ha sufrido ninguna modificación, que ya hicimos el push hacia nuestro repositorio remoto. Cada vez que yo creo un nuevo archivo, ese archivo se va a ubicar de color verde, como se darán cuenta en la parte de acá. Y vamos a ingresarnos, este es el proyecto, entonces cd, ingresamos y aquí estamos en la rama main. Si nosotros ya hicimos algún tipo de cambio, aquí ustedes se van a poder dar cuenta de que no les aparece ya solamente git main, sino que aquí les aparece más o menos 1. Eso quiere decir que hay archivos agregados. En este caso dice que se ha agregado más un archivo. El menos quiere decir que puede ser que se eliminó o se agregó un archivo. Entonces no sabemos si es que se agregó o se eliminó un archivo, pero aquí me dice más menos 1. Si yo quisiera saber si ese archivo se agregó o se eliminó, entonces aquí entra en juego el uso del comando git status. Git status, y aquí nos va a dar los datos acerca de el estado de nuestro repositorio local. Justamente aquí entonces nos está mostrando información. Aquí nos está diciendo que primero que nos encontramos en la rama main, ¿cierto? Estamos en la rama principal y luego nos está diciendo que dentro de nuestra área de trabajo tenemos un archivo que no está siendo traqueado. Esto quiere decir que el archivo no está dentro del repositorio hecho un git push, ni tampoco hemos hecho un commit a este nuevo archivo. Entonces por eso aparece en color rojo. Este comando nosotros aquí que utilizábamos para agregar al área de staging. Si se dan cuenta en el mensaje, lo que me está diciendo es que este archivo no está traqueado. Use el comando git add y aquí me dice file, el nombre del archivo que sería index.html, para incluirlo después a un commit. Podríamos hacer esto, agregar o ejecutar el comando git add para traquear el archivo. Traquear el archivo quiere decir que le vamos a dar un seguimiento y lo vamos a ir agregando a nuestro repositorio para generar los historiales de las versiones que necesitamos de ese archivo. Entonces ejecutamos el comando que nos está sugiriendo aquí, git add y el nombre del archivo index.html. Ya tenemos agregado nuestro archivo. Si volvemos a hacer un git status, ahora nos damos cuenta de que me está diciendo que ya tenemos un nuevo archivo agregado al área de
staging. Si nos fijamos en el mensaje que me está dando aquí la consola, me está diciendo que hay cambios para ser aceptados. En otras palabras, ¿qué podemos hacer? Los commits. Me dice, use el comando git reset head, en este caso para el stage. Lo que me está sugiriendo en este caso es que yo ya puedo utilizar este comando para ya del área de preparación. En caso de que yo necesite hacer un reset, reset quiere decir que voy a salir del área de staging y voy a regresar al área anterior. En mi caso, como es una versión un poco antigua de Git, me sale Git Reset Head. Los que tengan una versión actual, les va a aparecer aquí, en vez de Git Reset, Git Restore Stage y el nombre del archivo. Cualquiera de estas dos formas entonces podemos usar. Nosotros podríamos ver de esta información que nos da el comando git status. Yo podría decirle que por favor me genere la misma información pero de una manera más reducida. Puedo ubicar git status-s. Lo que me da simplemente es información reducida de esos datos. Aquí ya me está apareciendo en este caso que nosotros tenemos un nuevo archivo con cambios a ser aceptados. La A sería de los cambios por ser aceptados. En otras palabras, hacer el commit. Vámonos al editor nuevamente. Vamos a agregar aquí una nueva línea de código y vamos a ubicarle mi curso de Git. Entonces miren que aquí también se cambió. Aquí yo tengo cambios por ser aceptados. Aquí tengo una modificación de un archivo. Vemos los colores como se ubican. Vamos a ejecutar nuevamente el git status. Me está sugiriendo algunos comandos que yo puedo utilizar. Y ahora, si hago un git status-s, vamos a ver toda esta información más reducida. ¿A qué nos ayuda esto? Cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto grande y no solamente tenemos dos archivos, aquí tenemos dos archivos, pero en un proyecto grande podemos tener hasta 20, 30 archivos y esos archivos podemos estar trabajando y haciendo modificaciones. Es más fácil poder reducir la cantidad de texto que nos genera la terminal haciendo un git status -s. Le doy enter y solamente me aparece esto. Hay archivos por ser aceptados para poder realizar los commits. Y aquí hay un archivo que ha sido modificado que no ha sido agregado al área de staging para hacer el commit. Nosotros, en caso de que necesitemos hacer algún tipo de modificación a los colores, esto no lo recomiendo porque la verdad se recomienda trabajar con los colores que están por default en los mensajes que nos presenta Git a través de la terminal. Nosotros podemos utilizar el comando git config color.status.add espacio y aquí tenemos que ubicar el nombre del color. Si ustedes ponen blue y presionan enter, se va a modificar el color de este mensaje. Aquí vemos que hay un archivo modificado que necesita ser agregado al área de staging, pero está en color rojo. Entonces aquí le estoy diciendo que cambie el color de los archivos que necesiten ser agregados al hacer un git status por un color azul. Vamos a hacer un git status-s y miren que aquí ya me salió la A pero en color azul. Vamos a darle un git status normal para ver con mayor claridad. Entonces miren, se cambió. Nosotros podríamos volver a agregarle el color y aquí vamos a poner red git status y ahí ya me aparece igual el color, o si no le vamos a dejar el color por default que estaba acá, que era el color verde. Igual puede ser un git status green. Perfecto, entonces de esa manera ustedes pueden ir modificando esos datos y no solamente el color. Nosotros podemos modificar los archivos que no han sido traqueados, como por ejemplo el de aquí. También podemos hacer esa modificación y los comandos son muy similares. Git config status, lo que vamos a hacer es modificar los archivos que necesitan ser traqueados. Entonces, en vez de .add, vamos a hacer un track. Y ahí le pueden, si ustedes desean, le pueden agregar un color o incluso se le pueden poner en negrita. Bold. Ahora, hay diferentes colores que pueden soportar las terminales. En este caso yo utilizo WAR. Hay otra terminal como Extern que también les puede soportar algunos colores. Ya dependerá de cada terminal. Los que tengan instalado la terminal Extern 256 Colors soporta estos colores de acá. Aquí está, que es una terminal de Linux. Y aquí podemos observar todos los colores que soporta. Entonces ustedes lo único que tendrían que hacer es ubicar el nombre del color y automáticamente les va a dar el color que ustedes requieran. También lo pueden hacer no solo con el nombre del color, sino con el número de color que Extern en este caso lo tiene. Lo único que tendrían que hacer es buscar el color,
Pueden ubicarla en negrita como mencioné, pero si es que desean también agregarle el color y en negrita también, ustedes pueden ubicarle el código del color 141 volt. Le presionan enter y pues ya van a tener ahí el color según el código. Vamos con el comando git log. En el comando git log nosotros vamos, ya saben ustedes, es para presentar el historial de todos los commits que hemos venido realizando. Vamos a limpiar la terminal. Pueden utilizar el comando clear de esta forma y vamos a git log. Podemos observar aquí que nosotros tenemos 3 commits hechos. Dice, este es mi primer commit, este es mi segundo commit, y acá donde dice update main JS, si ustedes se acuerdan, la clase pasada habíamos hecho una modificación nosotros del repositorio remoto y haciendo un git pull trajimos al repositorio local. Este update lo pone por default GitHub cuando ingresamos al repositorio remoto, y ahí GitHub ya me devuelve estos datos de aquí. Con toda esta información que nosotros podemos observar de los commits, nosotros vamos a ir analizando cada uno de los datos que nos da este comando. Esta información de aquí me está dando lo que es el nombre o el autor de ese commit, quién fue la persona, quién realizó o cuál fue el usuario que realizó este commit con su respectivo correo electrónico. Adicional, este código que ustedes ven acá es el hash. Este es un código o es el identificador del commit. Es lo que hablábamos en una clase pasada del código llamado SHA-1. Este identificador es único. Todos los commits van a tener diferentes identificadores SHA-1 y así identificamos nosotros cuál es el código de cada commit y vamos a poder ir desplazándonos entre los commits. Y también yo tengo la fecha, los datos de la fecha en cuando se realizó este commit, y adicional tengo el mensaje del commit. Ahora, si yo quiero ver de manera más resumida los datos que me presenta, entonces aquí también tenemos un comando que nos permite visualizar solamente lo que es el hash del commit y el mensaje. Cuando nosotros trabajamos ya constantemente con Git, ya no vemos tanto cuál es el usuario ni cuándo fue la fecha, salvo que sean necesarios. Lo que yo necesito es saber cuándo se hizo el commit y qué mensaje tiene ese commit para yo saber de qué trata el commit que han hecho. Entonces lo único que hacemos es ejecutar el comando git log _medio one line. Aquí ya nosotros vemos que me generó, imagínense, de toda esta información tan detallada que tenía, me generó solamente en una línea. Por eso es one line. En una línea me acaba de generar los datos de manera resumida de nuestro repositorio que estamos actualmente. Y aquí vemos, este es el hash, el código que yo les mencionaba, pero solo es el inicio. Cuando nosotros queremos navegar de un commit a otro commit a través de el hash de este código, no hace falta copiarlo todo. Basta con copiar los 5 o 6 primeros dígitos, eso es suficiente, los 6 primeros caracteres, con eso es suficiente. Y aquí nos da de manera más resumida cuál es el hash y cuál es el mensaje que se hizo. Esto que vemos aquí es el último hash de la rama main. Esto siempre nos va a aparecer. Y de ahí sí ya podemos observar acá el resto de los hash y el mensaje. Y ya estaría en una sola línea. Eso sería básicamente lo que nosotros podemos hacer. Adicional tenemos otra variación del comando git log, que en este caso sería git log -n. N nos permite delimitar cuántos commits queremos que nos retorne. Por ejemplo, si es un proyecto grande y yo tengo 30 commits, como les decía, puede ser que yo solamente necesite ver los 2 o los 3 últimos commits. Nada más, no quiero ver los 30 commits. Entonces vamos a ejecutar el comando git log -n y ubico, por ejemplo, aquí tenemos 3, ¿no? Voy a poner 2 y aquí podemos observar que solamente nos trajo los 2 últimos commits. Ya no están los 3 como teníamos en la parte superior. Esa es otra forma u otra variación que nosotros tenemos de este comando. Adicional también nosotros tenemos varias variaciones que nos permiten agregar, por ejemplo, ciertas opciones como short, como full o medium, que va a ser para la cantidad de mensajes que nos va a ir mostrando, los detalles del mensaje que nos va a ir mostrando cada vez que nosotros trabajamos directamente con el comando git log. Si yo hago un git log y ubico aquí -- format igual short, aquí le estoy diciendo que me va a traer o me va a devolver el mensaje de una manera más corta. Y aquí miren que ya no se visualiza el tema de lo que es la fecha, por ejemplo. Asimismo puedo hacer, en vez de short, aquí yo lo que le puedo ubicar es medium, de esta forma, que es algo similar a lo que ya nos dio anteriormente, o si no, le puedo ubicar aquí, en vez de medium, full, e igual ahí podemos observar
el autor, el commit, quién es la persona que hizo y todo lo demás. Esas son las variaciones que nosotros tenemos dentro de este comando git log. Vamos a ver un nuevo comando que en este caso no habíamos trabajado anteriormente. Vamos a ver el comando diff. Este comando diff va a ser bastante útil para conocer el estado en el cual se encuentran nuestros cambios dentro de los archivos que tenemos en nuestro repositorio. Nos va a permitir visualizar si hay diferencias entre dos archivos o entre commits o entre ramas. Vamos a ejecutar el comando git diff y nos presenta el siguiente mensaje. Tenemos dos líneas dentro de un archivo que es console.log, hola mundo, y console.log, este es mi segundo commit. Y vemos que aquí en verde nos aparece un más, dice console.log, mi curso de Git. Cuando está en verde quiere decir que se ha agregado una nueva línea directamente a este archivo. ¿Cuál es el archivo? main.js. Esto que vemos aquí, -a/main.js, lo que nos está diciendo es que la primera versión, la versión A del archivo main.js, contenía estas dos líneas de código. Y se agregó, hay una segunda versión del archivo A, que en este caso sería la versión B, en donde se agregó una nueva línea de código. Analicemos esta línea de aquí. La primera línea son los argumentos o los archivos que Git está comparando. Está comparando el archivo main.js en la versión A con el archivo main.js de la versión B. Nosotros anteriormente ya teníamos un commit del archivo main.js y esa era la versión A. Y actualmente en lo que vamos trabajando en el proyecto hemos hecho cambios, hemos hecho modificaciones y ya tenemos una versión B del archivo main.js. Entonces lo que está haciendo el comando diff es comparando la versión A del archivo main.js con la versión B del mismo archivo main.js. La segunda línea, aquí nos está indicando los identificadores internos de los objetos que Git está comparando. Esta información no suele ser relevante, no vamos a necesitar utilizarla, pero de igual manera es importante entender que esa información Git nos está mostrando. Estos de acá son identificadores, pero internamente de los cambios, no son de los commits. Unos son los identificadores de commit y otros son identificadores de cambios. Las otras siguientes dos líneas nos muestran también parte de los identificadores, pero de cada una de las versiones. La versión A nos muestra el área del repositorio en la que nosotros podemos modificar, y al haber alguna comparación de algo que se haya borrado o hemos agregado, va a venir la versión B y por eso nos aparece el más. Entonces son las dos versiones que nosotros estamos teniendo del mismo archivo, las dos comparaciones entre el archivo A y el archivo B. En esta siguiente línea, si nos damos cuenta, está encerrada entre los dos arrobas. Esto nos da un resumen de los cambios. Entonces se ha dado cambio desde la línea 1 hasta la línea 2, es lo que teníamos anteriormente. Y se hizo un cambio desde la línea 1 hasta la línea 3. En este caso vemos que se ha incrementado una línea adicional, se ha incrementado, se ha aumentado esa línea adicional. Y aquí están, miren, el código de esas líneas. Nosotros nos damos cuenta que en la primera versión del archivo main.js, que era la versión A, tenemos una hasta dos líneas, y en la versión B del archivo main.js me dice que se ha incrementado una línea, ahora tenemos tres, y miren que aquí está con el más, la línea incrementada. Entonces ya nos muestra las tres líneas de contexto que nosotros tenemos actualmente, que dentro de las tres líneas está una con el más, haciendo alusión que sufrió un cambio, y esa es la comparación que está haciendo internamente. Regresemos acá, vamos a agregar otra línea más, vamos a hacer un console y vamos a ubicar aquí: los docentes hacen mucho ruido cuando doy clases. Guardamos los cambios y regresamos a la terminal y vamos a ejecutar nuevamente el comando git diff, y ahí podemos observar que se ha hecho otra nueva comparación. El archivo B se va a venir actualizando con las nuevas modificaciones que vamos haciendo. Entonces el archivo A, nos damos cuenta aquí que sigue como estaba anteriormente con las dos líneas inicial, pero como ya voy haciendo un segundo cambio al archivo B, el archivo B se actualiza y aquí ya me está diciendo que anteriormente el archivo en la versión A iba de una a dos líneas, pero se hizo un cambio en la versión B, ahora va de una a cuatro líneas, y aquí está el identificador, aquí las dos líneas más agregadas. Vamos a ver el comando stash. Este comando nos permite, por así decirlo, almacenar trozos de código sin necesidad de hacer commit, para poder apilarlos dentro de nuestra área de trabajo y dejarlos disponibles para que nosotros apliquemos ese commit después, en cualquier momento. Vamos a hacer un ejemplo de esto. En el área en la cual se almacenan los cambios se podría ver como una especie de una cuarta área en Git.
Ya habíamos hecho nosotros la revisión de las áreas que tiene Git normalmente, pero el stash es como agregarle una área adicional, una cuarta área a Git, en la que nosotros podemos almacenar los cambios sin que sean parte del historial de versión. En otras palabras, es como hacer un commit, pero ese commit no va a estar registrado. En uno de los ejemplos en las clases anteriores hablábamos acerca de las áreas, como si estuviéramos preparando galletas, ¿se acuerdan? Yo les decía ahí que en el área de trabajo tenemos los ingredientes y en el área de staging estamos haciendo la preparación y almacenando dentro de cajitas de esas galletas. Cuando se completa todas las galletas dentro de la caja, finalmente ya las sellamos y las apilamos o las enviamos al área del repositorio. Entonces ese era el paso normalmente que nosotros seguíamos. Ahora agregamos una cuarta área, el área de stash. Imaginemos que estamos en el área de trabajo, tenemos todos los materiales, pasamos al área de staging y aquí estamos preparando, pero resulta que nos faltó un ingrediente más, nos faltó, yo que sé, el azúcar. En el área de preparación estábamos empezando a preparar, pero resulta que nos faltó un ingrediente. Entonces me tocaría a mí ir a comprar ese ingrediente para después volver al área de preparación y continuar con esa preparación para terminar y pasarlo al área de repositorio. Entonces el área de stash básicamente es un área momentánea en donde, bueno, si estaba preparando aquí pero me di cuenta que me falta un ingrediente, entonces momentáneamente paso lo que ya tenía hecho al área de stash hasta traer el otro ingrediente y ya cuando lo tengo lo vuelvo a pasar al área de preparación, agrego el nuevo ingrediente y de ahí sí ya lo paso al área de el repositorio. Esa sería una analogía prácticamente de cómo funciona el área de stash. Imaginemos que no estamos preparando galletas, sino que estamos trabajando creando un carrito de compras para nuestro sitio web, cuando de repente nos informan que hay un error en producción, que debemos arreglarlo de manera urgente. Resulta que el código del carrito de compras aún no está listo, recién estábamos empezando a trabajarlo y no podemos hacer commit todavía del proyecto del carrito de compras porque recién se inició y nos piden que rápidamente arreglemos el error que existe en producción. Imagínense que yo ya tengo avanzado todo lo del carrito de compras, aunque aún no lo termine, y me pidan corregir ese error. No puedo yo deshacer todo lo que he venido haciendo del carrito de compras, ¿no es cierto? Porque ya lo avancé. Entonces ahí en ese caso lo paso yo directamente ejecutando el comando git stash, lo paso a esta cuarta área, por así decirlo, para de esta forma yo poder en esta cuarta área guardar los cambios que tenía avanzado del carrito de compras y luego ahora sí solventar el error, ir al archivo que tenía ese fallo y poder hacer los cambios urgentes que me estaban solicitando general. Ya cuando yo ya envío al área de stash, ya queda libre el área de staging para yo poder ahora sí comenzar a regresar al área de trabajo para arreglar ese error de manera urgente. Y una vez que terminamos de agregar ese error, ya estamos listos nosotros para seguir trabajando en el carrito de compras. Y ya con esto lo que tendríamos que hacer es este carrito de compras, sacarlo del área de stash y regresarlo nuevamente al área de trabajo para poder continuar con la modificación de ese carrito de compras y evitar así que nuestro proceso, nuestro desarrollo sea interrumpido. Lo que va a hacer el comando git stash va a agarrar todo lo que haya en el área de trabajo y lo va a enviar al área de stash, y eso incluso podemos irlo generando varias veces consecutivas con diferentes cambios. Lo que va a pasar es que cuando vayan sacando cambios, por defecto va a funcionar como una especie de estructura de pila, donde el último que ingresó va a ser el primero en salir. Esto tiene que ver bastante con lo que en la programación, con lo que respecta a estructuras de datos. Vamos al código para ir entendiendo mejor cómo funciona el comando git stash. Para eso vamos a dirigirnos al editor y aquí tenemos todos los cambios que hemos venido haciendo. Digamos que yo voy a eliminar una línea, esta de aquí. Vamos a guardar. Acá también digamos que voy a agregar una nueva línea, un nuevo párrafo, comando stash. Vamos a tratar de enviar al área de stash todos los cambios que tenemos en este momento. Yo estoy trabajando en un proyecto y estoy aquí en este archivo con una modificación y también modifiqué el archivo de acá. Entonces tengo todos estos cambios en este momento en nuestra área de trabajo, internamente en nuestro computador. Digamos que me piden hacer una modificación de algún módulo, que yo tengo aquí otros archivos. Todo esto que avancé no lo puedo deshacer porque ahorita me tocaría entonces salir de todos estos cambios que acabo de hacer recientemente y
irme hacia los archivos que me piden que haga las modificaciones urgentes. Pero si yo hago eso, voy a deshacer todos los cambios que yo hice anteriormente acá. Entonces la idea sería enviar todo esto al área de stash. Primero vamos a hacer un git status y ahí nos damos cuenta que hay dos archivos que han sido modificados, pero yo no quiero deshacer esas modificaciones porque tengo que solucionar en este momento un error urgente que me están solicitando que se dio en producción. Entonces estas modificaciones, para no deshacerlas, voy a mandarlas al área de el stash. Vamos a digitar git stash. Entonces aquí me dice el directorio ha sido guardado y ha sido indexado en el área de el estado del stash y me da el identificador de ese stash. Entonces ahí ya tenemos momentáneamente nuestros elementos ya modificados. Si yo regreso ahora, por ejemplo, a nuestros archivos, el index no se modificó como tal porque el index no le habíamos hecho el commit, no lo habíamos modificado nada todavía, porque simplemente hicimos unos cambios aquí, pero no lo agregamos al área de staging y no le hicimos ningún commit. Pero el archivo main.js, este sí tenía hecho unos commits y después hicimos unas modificaciones. Cuando yo ejecuté el comando git stash, lo que sucedió es que se fueron todas las modificaciones de mi archivo. Eso suele suceder cuando yo necesito corregir un error urgente en producción. Lo que sucedió es que se ha movido al área del stash. Acá está nuestro directorio almacenado temporalmente con los cambios que hicimos aquí. Si yo quiero ver si tengo algo en el historial de cambios, tengo que ejecutar el comando git stash list. Nosotros tenemos que en el stash existe, aquí está el identificador, existe una actualización de el main con este mensaje. Entonces tenemos aquí una modificación de un archivo que está guardada en el área de stash. Eso sería entonces la forma en la cual podemos ver si tenemos elementos dentro de un stash. Vamos a ejecutar el método pop para que salga de la lista y se restaure a nuestra área de trabajo este registro de esta modificación que está dentro del stash. Para restaurar esto nuevamente vamos a hacer un pop. Pop es sacar de la lista un elemento. Git stash pop y listo. Miren que retornamos a como teníamos anteriormente este archivo, y si regresamos podemos observar que ya se restauraron las modificaciones que yo tenía en mi proyecto anteriormente. Esa es la importancia. Hay más opciones que nos permite el comando git stash, poder asignarle por ejemplo un nombre a los cambios que estamos almacenando, y de esta forma nosotros los podemos recuperar más fácil porque vamos a poder saber en qué pila o a cuál pila corresponde el cambio que nosotros necesitamos. Entonces cuando yo necesite hacer un git stash, ya no lo hago directamente ahí, sino que en vez de guardar como git stash, lo voy a asignar un nombre. Voy a poner save y entre comillas le ponemos el nombre test stash, y con este nombre se estarían guardando esas modificaciones. Si yo le doy enter, me dice que ha sido guardado en el directorio, en el index, con el nombre test stash. Si yo ahora hago un git stash list, podemos observar que sí hay un estado guardado con el nombre test stash. Y si yo regreso acá, miren que otra vez se fue esa línea, se eliminó entre comillas. Aquí ya puedo dirigirme a otro archivo, trabajar, hacer la modificación, corregir el error que se dio en producción. Y una vez que terminé de corregir todo ese error en producción, ahora sí voy a regresar a mi archivo main a continuar trabajando donde me quedé. Entonces vuelvo a ejecutar git stash pop. Con eso logré restaurar el último elemento que anteriormente tenía. Si ustedes quieren también sacar una de las modificaciones, pueden guardar varias modificaciones, ¿no? Al área de stash. Por ejemplo, aquí yo solamente he venido guardando una y se guardó de esta forma. Pero si ustedes tienen 4 o 5 actualizaciones en el área de stash guardada, ustedes pueden hacer el git pop, pueden hacerlo también de otra forma. Podrían ustedes hacer un git stash pop y ubicar directo el nombre que le agregaron desde stash, o también lo que pueden agregarles el identificador que va a tener cada uno de las actualizaciones que se mandaron a esta nueva área. Entonces lo que ustedes pueden hacer es copiar esto y aquí digitar git stash pop y el nombre de ese identificador, y cuando ustedes presionen enter, pues igual se va a restaurar esta actualización que tenían guardada en el área de stash. Y así son diferentes formas que ustedes pueden ir integrando las actualizaciones que van a ir necesitando para el área del stash. A veces nosotros, cuando estamos trabajando dentro de archivos que están recién creados, el archivo index, miren que no se está almacenando ni nada. ¿Por qué? Porque es un archivo que recién está creado. O sea, no ha sido ni agregado al área de staging, ni tampoco ha sido hecho un commit, porque es un nuevo archivo. Pero resulta que en nuestro proyecto también acabo de crear un nuevo archivo, y ese nuevo archivo también quisiera agregarlo al área de el stash. Entonces, cuando yo necesito agregar un nuevo archivo al área de stash, nosotros
ejecutamos otro comando. Y lo que voy a hacer es ejecutar el comando git stash y ubicamos aquí include un tracker. Los archivos que aún no han sido traqueados los voy yo a también guardar en el área de stash. Entonces nosotros de esta forma también podemos incluir. Esa sería la forma en la cual nosotros podemos incluir estos tipos de archivos. Démosle enter para ver si funciona. Se ha guardado en nuestro directorio. Tenemos aquí la especificación o el identificador y el mensaje. Si regresamos acá, miren que se fue el index.html. Entonces podemos guardar archivos que han sido ya anteriormente hecho commits y modificados al área de stash, y también podemos guardar archivos que nunca han sido hechos commits, que son archivos nuevos creados y que no están siendo traqueados, y también los almacenamos en el área de stash. Finalmente lo recuperamos con git stash pop. Presionamos enter y ahí sí ya recuperamos el archivo que nosotros anteriormente teníamos almacenados ahí. El último comando que vamos a ver es el comando git show. Supongamos que estamos trabajando en un proyecto de Git en el que estamos colaborando con más personas, con un equipo de trabajo, y alguien hace algún tiempo hizo algún tipo de cambio, agregó ciertas características nuevas a nuestro proyecto y queremos entender qué fue lo que pasó en ese commit. Queremos específicamente navegar hacia esa versión. Podemos nosotros navegar entre los commits que se ha venido haciendo dentro de ese proyecto para ver qué sucedió en ese commit específicamente. Ahí es cuando nos va a servir el comando git show. Git show nos permite dar información detallada sobre los commits, pero siendo de una forma más específica. Vamos a limpiar esto. Vamos a ejecutar el comando git show y vamos a presionar enter. Git show entonces nos va a mostrar ahorita todo lo que nos especificaría el comando git log. Si ustedes se acuerdan, con git log yo podía ver el historial de todos los commits que hemos venido haciendo. En git show nos va a aparecer información similar al git log, pero esta información es más exacta, más detallada, con una descripción de cuándo fue creado, a qué horas fue, pero también nos aparecen los cambios del código que hubo, como si hubiéramos ejecutado el comando git diff. Miremos cómo es que se mezcla aquí el git log con el git diff. Vamos a ir visualizando esto. Miren, con el diff era lo que habíamos hecho anteriormente, ¿se acuerdan? Entonces aquí git show me ejecutó el comando git log y también me ejecutó el comando git diff, los dos comandos a la par en una sola, pero me está mostrando del último commit que se generó. Entonces con git show muestro toda la información del último commit que hice relacionado a su commit último y relacionado a las modificaciones que tuvo el archivo en ese último commit. Entonces es la unificación de los dos. Si yo aquí hago un git log, podemos observar todos los commits que hemos hecho, pero si se dan cuenta, aquí está el último. Este es el último commit que hicimos con el mensaje update JS, es el que nos está mostrando acá. Aquí está el identificador y es el mismo, y aquí está el mensaje y aquí está el mismo mensaje. Siempre va a ser del último commit que ustedes hayan venido trabajando. Pero alguien me dirá, yo quiero ver del primer commit, quiero ver detallado qué datos son los que yo necesito visualizar acerca de esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos navegar a través de los commits por su identificador, por este código. Entonces yo quiero ver los detalles de este commit y hacer el git diff para ver todas esas modificaciones entre la versión del archivo que se tiene, la versión A con la versión B del mismo archivo, con el diff, pero del primer commit que hicimos, que es el de acá. Entonces para eso nos copiamos esto, el identificador del primer commit, y aquí ejecuto git show y a continuación pegamos el identificador que nosotros queremos obtener acceso a él. Yo presiono enter, aquí está miren, el commit, que es el primero que hicimos, y dice este es el primer commit, y acá me está diciendo que al hacer el diff solamente hemos creado un nuevo archivo, no hemos hecho nada, por eso no tiene ninguna modificación, ninguna versión A con la versión B para comparar, pero en la segunda sí, en el segundo commit sí. Entonces vamos a hacer un git show al segundo commit, git show, acá ya agregamos códigos, si no estoy mal, control V, y aquí sí, miren, ya me presentó ahora sí, en este commit que hicimos, ya de esta versión, aquí dice, este es mi segundo commit, este es el mensaje que se le agregó, y aquí sí tenemos, miren, una versión A y una versión del archivo main, y aquí yo puedo ver que lo que hemos agregado es esta línea de aquí. En la primera versión del archivo A había 0 líneas de código, y en la versión B yo ya le agregué una, que se llama console.log, este es mi segundo commit, y esto es lo que hemos agregado.